¿Cómo están? Un placer saludarlos en este momento a través de esta plataforma de nuestra Facultad de Organización Deportiva para platicar un poco acerca de los tópicos que ustedes estarán viendo en esta materia. Como ya hemos anticipado, me imagino que ustedes ya tienen este conocimiento también, lo que vamos a platicar el día de hoy, lo que ustedes podrán ver en este video, es parte de algo tan importante que es la competencia comunicativa, el tener la habilidad verbal para podernos desarrollar en nuestro entorno y en cualquier tipo de contexto en el cual ustedes estén desarrollando, siempre partiendo de un muy claro ejemplo. De nada sirve tener tanto conocimiento si no lo podemos transmitir, si no lo podemos expresar. Entonces, para eso tenemos que recurrir a herramientas que son en teoría muy básicas, pero que a la vez son complejas, porque podemos decir que somos muy buenos para hablar, somos muy buenos para escuchar, somos muy buenos para leer o somos muy buenos para escribir. Pero desgraciadamente en la práctica nos hemos dado cuenta que batallamos incluso para lo más básico que es expresarnos de manera oral. Y ni se diga el tema de escuchar, porque a veces uno es medio egoísta, queremos que nos escuchen, pero no escuchamos a los demás. Y ahí también radica algo muy esencial en el tema de la generación de conocimiento, en escuchar a las personas que están transmitiendo de cierta manera lo que han aprendido, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, porque recordemos que una cosa es lo que dicta la lectura, por supuesto, o la teoría, y otra cosa es poner en práctica las cosas que nosotros aprendemos, que nosotros tratamos de desarrollar ya cuando estamos en el ejercicio profesional. Así es que estaremos aquí platicando de estos temas. Mi nombre es Pedro Piña Loredo, yo estoy aquí en la facultad desde ya hace algunos años, incluso yo soy egresado de esta facultad, tengo una maestría, un posgrado en gestión deportiva, me dedico a los medios de comunicación y bueno, de cierta manera pues estamos involucrados precisamente en lo que vamos a platicar desde 1988 a la fecha. Así es que espero nos la llevemos de manera ágil y que la puedan disfrutar y sobre todo comprometernos a hacer buen uso de nuestras habilidades verbales. Bueno, de las cosas que vamos a platicar o que podemos tener como referencia a lo largo de esta charla es ¿qué es comunicar? Ese cuestionamiento que es básico. ¿Qué es la comunicación no verbal? Aunque ustedes no lo crean, pero ustedes dicen mucho sin decir nada. Es decir, sus movimientos, sus reflexiones a veces que hacen con sus gestos dan demasiada información y además también entendido que pues no solamente se trata de los movimientos, sino también de cierta manera a veces el habla nos da una cierta comunicación que bueno, pues nosotros podemos utilizar como una arma importante al momento de anticipar alguna información o de cierta manera pues tener una ventaja, ¿sí?, sobre las cosas que estamos viendo. Complejo el tema de la comunicación escrita, siempre será complejo porque si no tenemos un buen hábito desde ya hace algunos años en cuanto al escribir bien, y no solamente tener buena letra, sino tratar de entender que tenemos que utilizar comas, puntos, signos, entender que un acento puede cambiar las cosas, no es lo mismo jugo que jugó, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que hay un compromiso de retomar los hábitos en cuanto al tema de la comunicación escrita. Estaremos viendo estas situaciones en 2 sesiones o en 2 diapositivas que estaremos presentando más adelante. Y también lo importante, como sesión 5, la habilidad lectora. Sí es muy importante para todos tomar libros, aprovechar hoy el uso de las tecnologías porque en la internet encontramos todo. Incluso es bastante fascinante cómo desde tu móvil puedes encontrar cualquier tipo de información que nos pueda servir para poder transmitir algo. Así es que tenemos que aprovechar estas nuevas tecnologías. En mi época de estudiante, bueno, pues obligado era ir a la biblioteca o ir a conseguir un libro. Hoy te encuentras incluso programas que te leen el libro y eso es la verdad bastante impresionante en cuanto al tema de evolución. En fin, así las cosas, esto es lo que vamos a estar charlando en un momento más. ¿Qué es comunicar? Pregunta obligada. Y antes de ir a la primera diapositiva, yo siempre he estado muy enamorado del latín.
¿Y por qué? Bueno, pues porque pues, prácticamente es el origen también de nuestra lengua, de nuestro idioma, el español. Comunicar parte del latín comunicare. Compartir cosas en común es prácticamente el origen de la palabra comunicar, comunicación. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva, ¿sí? Y hay una definición que dice que la comunicación implica algún tipo de relación o de unión entre dos partes que se conectan o que se corresponden entre sí de algún modo. Esa es una gran realidad. Es una relación, nosotros tenemos en cuanto al tema del proceso de comunicación, una relación. ¿Por qué? Porque hay un emisor, porque hay un receptor, porque hay un mensaje, porque hay un canal, porque hay una retroalimentación y bueno, ahí podríamos poner la palabra correspondencia, bueno, pues es ese compromiso de conexión que existe para poder entablar todo ese proceso de comunicación. Y no solamente es entre dos personas, una canción o una melodía te conecta, le correspondes de algún modo. Entonces, la comunicación implica, insisto, algún tipo de relación o de unión entre dos partes. Y bueno, seguimos con las diapositivas. La comunicación se puede definir como un proceso de transmisión y recepción de señales, lo que le comentaba hace unos instantes, que son ideas, mensajes, datos, mediante un código, sistema de signos, de reglas, que es común tanto al emisor como al receptor. Sin lugar a dudas, la comunicación pues tiene que haber una serie de sistemas de signos y de reglas en el sentido de que la otra persona pueda conectar contigo, no solamente por el idioma. Allí podemos poner también temas que son tan intangibles como es la empatía, o sea, hay una persona que puede estar tratando de charlar contigo o queriendo tener una comunicación contigo, pero si no hay una empatía, bueno, pues no habrá un proceso de comunicación óptimo porque la otra parte no tiene algo en común con esa persona. Pero, insistimos, es un proceso, esa es una palabra clave, la comunicación es un proceso, transmite y también hay recepción de señales que en este caso pudieran ser ideas, mensajes, insisto, datos, mediante nuestra lengua, mediante dibujos, todo lo que pueda representar algo que usted pueda servirle para el tema de comunicación. Seguimos también con el tema que durante el proceso de comunicación, en este caso la transformación o la transmisión de información, se intenta reducir al mínimo posible la pérdida de información. Yo particularmente una de las cosas que siempre manejo con los muchachos es de que tengamos el compromiso de primeramente entender qué es lo que queremos comunicar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vamos con la creencia que comunicamos al 100%, ¿sí? Y desgraciadamente en ese proceso se va degradando incluso hasta perder la mitad de la información y esto provoca el famoso teléfono descompuesto. ¿Por qué? Porque la otra parte incluso también puede ser factor para que la comunicación no procese de la mejor manera lo que uno quiere transmitir. Pero si tú también no te das a entender, si tú también no explicas de manera correcta lo que tú quieres comentar, bueno, pues habrá una pérdida sin lugar a dudas de información. Y la comunicación es una conducta, o sea, tenemos que tener una forma activa, empática, nosotros tenemos que ser proactivos, insisto, para tener esta comunicación porque afecta de cierta manera la conducta. Yo pudiera estar dando un mensaje, pero a lo mejor de cierta manera mi actitud pudiera hacer pensar a las otras personas que estoy molesto cuando a lo mejor no lo estoy. No sé si les ha pasado a ustedes que están viviendo un momento y que hacen un comentario y prácticamente la otra persona, oye, bueno, pero no te enojes, ¿no? Y a lo mejor es tu forma de cómo tú estás emitiendo esa comunicación. Y platicamos o extendemos un poquito este tema con esa importancia, porque la comunicación no verbal está presente siempre, voluntaria o involuntariamente. Podemos captar perfectamente la violencia de una discusión, la complicidad de dos personas, incluso el tono de voz, como ya platicamos. Si quitamos el volumen del televisor, bueno, pues entendemos que una persona pues está sufriendo o está disfrutando. En fin, los estados de ánimo son importantísimos en este sentido. Y más allá de la comunicación no verbal, bueno, pues insisto, es el poder nosotros anticiparnos de cierta manera a el tema de la comunicación. Seguimos, por supuesto, con algunos ejemplos. La primera impresión famosa que se recibe de una persona puede afectar el modo
en que nos comunicamos con esa persona particularmente. Cuando conocemos a alguien y estamos entablando una conversación por primera vez, bueno, sin lugar a dudas, nuestros sentidos dedican algún tiempo inicial especialmente a observar y registrar información sobre sus características físicas, las facciones de su rostro, su presencia física, su indumentaria. Incluso estigmatizamos a la gente simplemente en una primera impresión y les decimos, viste como cholo o dark o como quieran llamarlos. Es la verdad, la primera impresión incluso puede venir del aroma, ¿sí? Qué rico huele, ya sea ella o él, incluso, olores desagradables, las personas que fuman, no sé si les ha tocado a ustedes estar conviviendo con personas que fuman muchísimo, es sumamente desagradable porque están prácticamente impregnados y ya esa es una primera impresión que puede afectar, ¿sí?, el modo que nos comunicamos con ella. Seguimos, por supuesto, dentro de los indicadores de la comunicación no verbal. Aquí no quiero decir con esto que sea una verdad absoluta, porque muchas de las veces nuestros movimientos o nuestra kinésica, ¿sí?, no necesariamente significa lo que a continuación vamos a ver, pero sí pudiera ser en un alto porcentaje. Y arrancamos. Por ejemplo, la postura abierta. Dicen que una postura abierta es ver a las personas con manos abiertas, palmas hacia arriba, apertura de brazos, o que traigan la camisa o la chamarra sin abotonar. Es decir, una postura abierta al diálogo, a las ganas de poderse integrar, a las ganas de poder convivir en ese momento en una comunicación empática con una persona. La siguiente es postura cerrada, esa postura que dicen que es a la defensiva, cuando estás de brazos cruzados sobre el pecho, las piernas cruzadas, la chaqueta cerrada, los objetos dispuestos entre los interlocutores, por ejemplo, una mesa, ¿sí?, manos con los dedos entrelazados a la altura de la cara, se ha manifestado que es una postura cerrada, pero insisto, no quiere decir que sea 100%, es prácticamente algunos análisis que se han hecho. Cada quien tendrá su forma de desarrollarse en cuanto al tema de la comunicación no verbal, pero siempre creo nuestra postura o nuestra forma de desarrollar la comunicación no verbal tiene que ser de una manera muy disponible para la otra persona. Continuamos con la siguiente, la seguridad, la confianza, la decisión. Dicen que la da las manos en las caderas, codos hacia atrás, mirar fijamente a los ojos, juntar las yemas de los dedos de ambas manos. La siguiente es particularmente la frustración, autodominio o autocontención, llevarse las manos a la cabeza, poner la mano en la nuca, con los brazos atrás. Una mano coge la muñeca contraria, cerrar los puños, golpear la mesa, en fin, es algo que se ha manifestado con respecto al tema de la comunicación no verbal. Como quiera, vamos a compartir las diapositivas y, bueno, pues vienen algunas ligas por ahí que pueden servirles de ejemplo. Seguimos con la siguiente diapositiva. Vamos a platicar un poco acerca de otros temas, pero sí es muy importante que pongamos atención a esto que vamos a presentar. Este tema de la comunicación escrita es particularmente, creo, el talón de Aquiles de muchos. O sea, somos hábiles para hablar o nos sentimos hábiles para hablar, nos sentimos hábiles al momento de escuchar, ¿sí? Muchas veces oímos, no escuchamos, porque escuchar es prestar atención, oír, pues es prácticamente lo que todos tenemos, gracias a Dios, que es el sistema auditivo, ¿sí? El tema de la escritura sí es algo más complejo y nos lleva un largo proceso de compromiso, de entender que tenemos que escribir de la mejor manera, cuando queremos aplicar una coma o cuándo debe ir una coma, cuándo debe de ir el punto final, cuándo debe ir un signo de exclamación. Sin lugar a dudas hay muchos casos tan lamentables del tema de escritura que uno lo pone sobre la balanza y que puede marcar la diferencia entre seguir contando contigo o decir, ¿sabes qué? Pues, para nada, mejor busco otra opción, ¿no? Un ejemplo que siempre les doy en clase a los muchachos es, yo quiero a lo mejor entrar a un gimnasio y veo un gimnasio a la distancia y veo que de entrada al gimnasio está con C, ¿sí? Y dices tú, bueno, pues si así está
está la escritura, cómo estarán los maestros, ¿no? O los instructores, ¿no? Entonces sí tenemos que tener un compromiso muy grande con el tema de la escritura. La puntuación es importante. La puntuación, bueno, pues sabemos son la coma, el punto y coma, el punto, dos puntos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. Todo esto son los signos de puntuación. Y la coma, bueno, pues representa una breve pausa, ya sea cuando se lee en voz alta o al escribir. Numerar palabras, separar oraciones con un mismo sentido, separar expresiones. Algo que en teoría, insisto, ya lo hemos visto. El uso de la coma lo ven precisamente en esta diapositiva, que ustedes pueden congelar sin problema alguno y luego continuar para que vean algunos ejemplos y cómo cambia el sentido de las cosas en ese aspecto, ¿sí? Si ustedes aplican una coma, insisto, no, espere, ¿sí? Pues lo que pretendes es decirle que guarde un momento, ¿no? ¿Sí? Pero si tú le quitas la coma, pues simple y sencillamente no espere, que le vaya bien, ¿no? Entonces sí tenemos que entender que es muy importante el uso de la coma. En la siguiente vamos a encontrar el tema del punto, punto y seguido, separa oraciones dentro de un mismo párrafo, punto y aparte, señala el final de un párrafo y punto final, bueno, pues lo que sabemos, ¿no? Señala el fin de un texto. Seguimos. El tema del signo de interrogación son utilizados para preguntas, digo, esto ya también lo sabemos, deben de ir al principio y al final de la interrogativa. Hay que también entender ahí que el acento es importante al momento de las preguntas, sobre todo en el inicio del cuestionamiento. Continuamos también con más, los signos de exclamación se utilizan en oraciones que son imperativas o exclamativas, te estoy hablando, corre por ejemplo, o qué guapa amaneciste el día de hoy, ¿no? Además, veremos en la siguiente diapositiva las famosas comillas que se utilizan en un texto con un índole investigativo, citar algo al pie de la letra o se quiere resaltar con algún sentido irónico, indicar que otra palabra pertenece a otro idioma. Así más o menos podemos utilizar el tema de las comillas. La ortografía, esto pues también es de primaria, es el conjunto de reglas que determinan la forma correcta en que se debe escribir una lengua. Y seguimos con este tema de la escritura. Estas diapositivas son ejemplos, porque muchas de las veces, ¿cuándo es por qué seguido? ¿Cuándo es por qué con acento en la E al final? ¿Cuándo es por qué separado? ¿Por qué? Sin acento y con acento. Ahí más o menos vemos algunas de estas maneras diferentes de utilizar este tipo de palabras. Y así vamos a ver algunas otras. La doble L, la Y, cómo se escriben las palabras cuando llevan Y. También cuando se utiliza este tema de I, ¿no? La famosa conjunción copulativa. Y bueno, también hay tantísimas situaciones que se presentan a lo largo de la escritura, la B, la V, ¿sí? También tenemos la oportunidad de entender que la V, bueno, pues es algo que nos puede cambiar incluso la impresión de las personas, o sea, de decir, bueno, ¿sabes qué? Este cuate sí está malísimo en el tema de la escritura. Nos da una idea de cómo se encuentra esta persona en el tema ortográfico. Seguimos, por supuesto, en el tema de la comunicación escrita y vamos viendo las diapositivas conforme van apareciendo el tema de los escritos. Algunas de las principales cualidades que deben reunir un texto escrito son lo siguiente: propiedad, corrección, claridad, orden, unidad. ¿Sí? Eso también hay que entenderlo porque a estas alturas del partido, muchachos, ustedes ya no pueden entregar trabajos pobres, ¿sí? O sea, ustedes ya están en una licenciatura, ya están en un tema que el día de mañana les servirá para vivir, o sea, es su profesión. Entonces tenemos que tener una propiedad, tenemos que tener un entendimiento de corrección, tenemos que tener una claridad, un orden, ¿sí? En cuanto a todo el tema de los escritos que presentemos. Ahora sí, continuamos, ¿sí? El proceso de la escritura, que tiene 4 fases: la selección, ¿sí? Que es la decisión acerca del contenido que vamos a presentar. Seguimos también, por supuesto, con la disposición, ¿sí? Se ordena, se va trabajando las diferentes partes del escrito. Ahí tiene un error, ¿sí? Sí, los procesos de escritura, de ortografía, esta presentación. El tercer punto es la elocución, que es la decisión sobre el modo
en que se van a exponer los contenidos acerca de la expresión, el lenguaje o los recursos lingüísticos que se van a utilizar. Y el cuarto punto en este caso sería la revisión. Es decir, muchas de las veces escribimos y cuando ya llegamos al proceso final no nos damos ni el tiempo de revisarlo, ni de pulirlo, ni de perfeccionarlo. Y un ejemplo muy claro es cuando a veces se les pide un resumen o que hagan un escrito, ¿sí? Lo van escribiendo, concluyen y así lo guardan. Y cuando les toca la tarea de leerlo, se dan cuenta de que hay errores. ¿Por qué? Porque donde quisiste aplicar una coma, no lo hiciste y en el modo de la lectura evidencian ese error precisamente por no acatar este punto que es la revisión. Seguimos, por supuesto, con más. Dentro de esta tarea de la habilidad lingüística, la habilidad verbal, y ya estamos en la recta final de esta presentación. La habilidad lectora, la prelectura, son tips para facilitar la lectura. Sin lugar a dudas, la prelectura es la preparación que un lector lleva a cabo antes de empezar a leer un texto detalladamente. Esto lo dice el Centro Virtual Cervantes. Y es algo muy importante, sobre todo porque se utilizan, ¿sí?, estas actividades antes de comprar un libro. Se estudia para saber qué se está adquiriendo. No vas a comprar por comprar un libro. Autor, ¿sí? Puedes escanear, es decir, tener otros puntos de vista en cuanto al tema del análisis del texto. Seguimos, el propósito. Otra cosa clave a la hora de leer es conocer el propósito de la lectura, entender y generar hipótesis, ¿sí? Lo que pretenden estas técnicas de prelectura es que conozcas a lo que vas a llegar y lo que te va a motivar en la conclusión de la lectura misma. La concentración, la frecuencia, son pues situaciones que se presentan también en la prelectura. La siguiente diapositiva nos habla del control que se puede aplicar para favorecer la concentración, es ser capaz de controlar la voz interior, ¿sí? Aquella que repite las palabras mientras estamos leyendo. Muchas de las veces, y aunque ustedes no lo crean, están leyendo y están escuchando su voz, pero aparece otra voz que es un distractor en el tema de la lectura. Te va llevando a otra parte y no tienes el control de lo que estás leyendo. Dicen por ahí algunos estudios que el ser humano genera 70,000 o más pensamientos diarios. Entonces imagínense la gran cantidad que tenemos de distraernos, ¿sí?, en el día. Seguimos, por supuesto, la postlectura, así como existe el pre, también está la post, ¿sí? Es la explotación del texto y cómo usas toda esa información para aplicarla después. Así lo explica Lucila Gasso de la Universidad de Buenos Aires. La lectura no es solamente leer, es también comprender, aprender, memorizar y recordar. Lo que bien lees nunca se te olvida, ¿sí? Y la verdad, entre mayor sea tu capacidad lectora, pues tendrás la oportunidad de generar otro tipo de discurso que te permita ser una persona un poco más interesante que otras. Y en el tema coloquial, en mi época decíamos verbo mata carita, ¿sí? Aunque lana mata verbo, muchas de las veces. Pero bueno, esa es ya otra historia y ustedes tratarán de adecuarse a las circunstancias que se presenten, ¿sí? Continuamos, por supuesto, en este tema de la habilidad verbal con, pues, la despedida. La verdad pudiera yo extenderme todo el día, pero aparte hay maestros que requieren este set en este momento para seguir con estas presentaciones para nuestros alumnos a distancia, pero particularmente, o sea, el tema de la competencia comunicativa o el tema de la habilidad verbal es algo que no podemos dejar de lado, y mucho menos en nuestra profesión, ¿sí? En nuestra licenciatura de Ciencias del Ejercicio, así como el abogado requiere terminología para sus trabajos diarios profesionales, así como el médico utiliza su terminología para sus trabajos diarios, ¿sí? Así como también, de cierta manera, los ingenieros y cualquier otro tipo de profesionista que a veces les da un nivel
¿sí? En el área profesional. Así nosotros dentro de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio tenemos que recurrir a la terminología correcta. No podemos decir chamorro cuando estamos hablando de un músculo gastrocnemio, que es la pantorrilla del ser humano, ese músculo que está en la parte de atrás, en la parte inferior de nuestra pierna. No podemos decir ping-pong cuando, por ejemplo, tenemos que entender que es el tenis de mesa. No podemos decir gallito cuando tenemos que utilizar la palabra volante, por poner un ejemplo, cuando se juega al bádminton. En pocas palabras, tenemos que entender que hay muchísima terminología en nuestra profesión que ustedes estarán conociendo a lo largo de estos semestres y que eso nos dará también, de cierta manera, una gran competencia comunicativa el día de mañana que podamos concluir nuestra carrera. Entonces, yo les deseo todo el éxito del mundo. Mi correo electrónico es pedropina@televisa.com.mx. Tenemos horas asignadas presenciales aquí en la facultad si el día de mañana ustedes quieren entablar alguna comunicación personal. Y yo creo que hay mucho todavía por explorar en cuanto al tema del conocimiento en base a la comunicación, y esa es una responsabilidad que les atañe a ustedes. Aprovechen la comunicación y sean lo más competentes posibles el día de mañana. Eso no implica que dominemos el español, esto también implica que dominen otras lenguas, el inglés, el alemán, el francés, que intenten tener una competencia que sea mayor para ustedes en otras latitudes. Hoy con el tema de la globalización creo sin lugar a dudas que tenemos un compromiso de aprender mucho más allá de nuestro español que es tan bello. Me despido, pásenla bien.